Nos dieron las 10 y las 11. El doctor Lember, vale, bienvenido. ¿Cómo está, Sara? Pausa debido a problema de conexión. Miquel, ¿cómo va? Y nos acompaña el doctor Lember, Miquel. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo va? Estamos esperando de Conchi que abrimos una cuenta. Ah, está Conchi Ritina. No, pero es que la gente inteligente le abrimos una cuenta para eso. Saludos, Conchi. Saludos, Rafael Ruth. ¿Cómo están? Vamos a pasarla bien hoy. Ah, no, pero es que esto fue completamente. Cardiología Internacional también, saludos. Ahí vamos, ya vas a aparecer, Conchi. Mira, Conchi nueva en... ¡Hey! ¿Cómo Me está? encanta, te adoro. ¿Cómo estás? Muy Mira, bien, ¿y la tú? gente inteligente, Aquí la gente no, inteligente que la no gente te creas, inteligente no ¿eh? necesita mucha. No las Te oigo. tenía todas conmigo porque, claro, es la primera vez que hago un live contigo así. Y la primera vez en Instagram, o sea que soy novata totalmente. No, pero la primera vez. Mira, aquí el doctor Lember, Leonel, ¿te acuerdas? El cirujano cardiovascular, te está Sí, saludando. sí, Miquel, aquí también. Mucha saludos gente quiere a todos, oírte. ¿Cómo saludos estás? a todos. Están ¿Verdad que todos bien, están todos Sí, bien. sí, sí, sí. Se te oye un poco entrecortado. No sé si tienes micrófono o no. No, pero me lo puedo poner. Tendría que ir a buscarlo. Nada, tranquila, no hay problema. Si te ¿Hoy? oye bien, si tenemos problema, lo busca. Co- Vale. ¿Me oís Aquí, bien? ¿Me oís bien o no? sí, a ¿Me- veces se entrecorta. Ah, bueno. Si quieres, Aquí, si quieres voy a por el micro, no sé. sí, voy a poner el micro. Voy a ¿Voy? poner, sí. No importa, yo voy presentando. Bueno, todos los que están aquí conocen a Conchi. Conchi tiene una historia de encontrar muy buena para todos porque ella estuvo en el campo de batalla, una edición muy dura, porque ella tuvo que entrar al campo de batalla, recibió un día un email, ella nos va a contar, y le dijeron que tenía que ir al frente, pues. Y bueno, su experiencia ahí viendo pacientes con COVID, eso es, viniendo de quien sabemos quién es Conchi, que todos los que están ahí saben Conchi, que habla claro, que no anda con medias tintas y que es una tremenda profesora. Eh, Creo que vamos a pasarla muy bien y seguro que la vamos a pasar muy bien. Está muy linda. Gracias. Para Pero hacer sí las podemos 11 de la conseguir que se noche, quede quieto Yo creo que sí. mira, Que para no hacer se las mueva. 11 de la noche, por aquí está saludando Luisana, que ya está en Chile. Ella está en Chile, ¿te acuerdas de Luisana allá en Venezuela? Sí, Era mi muy bien. asistente. Bueno, te saluda desde Chile. Bueno, Conchi, Muy nada, bien. Saludos también a vosotros. comencemos a conversar. Fíjate, yo quiero, a ver si nos puedes explicar qué fue lo que pasó en esos días. ¿Cómo fue ese impacto para ti que recibiste la noticia que tenías que ir al frente de batalla? ¿Por qué pasó eso? Bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, lo que ha pasado con el coronavirus. Ajá, Se veía venir, ¿no?, desde febrero. Fíjate, a final de enero nosotros estábamos celebrando una reunión, un congreso juntos. Estaba un venezolano con nosotros, Fermín García, Fermín. que vino al hospital. Y esto era a finales de enero, una cosa así, ¿no? Y en poco tiempo, en un mes, una cosa así, ya se veía que había casos en Italia, bueno, en China obviamente, y se iba viendo, ¿no?, cómo iban aumentando los contagios progresivamente. Y en Ok, cuestión de un mes, un poco más de un mes obviamente, pues ya veíamos que esto iba, que cada vez más contagios, cada vez se hablaba más de epidemia primero, después de pandemia, ¿no? Y ya vimos que aquí pues hubo una serie de contagios cada vez más, con lo cual pues tuvimos que ir, bueno, las autoridades sanitarias del hospital, etcétera, tuvieron que ir redujeron mucho el número de especialidades, etcétera, y bueno, pues al final nos tocó ir todos a salas COVID, a críticos, y bueno, el hospital prácticamente se transformó de un hospital con especialidades, con terciarismo, en un hospital dedicado casi exclusivamente a pacientes, a atender a pacientes con coronavirus. Y entonces, claro, para dar atención a todos estos pacientes, pues a muchos de nosotros nos tocó ir a estas salas. te llegó un email, tú me dijiste, ¿no? Como estabas esperando un email, era la Bueno, ya noticia. estábamos esperándolo porque, bueno, ya incluso en la unidad de arritmia nosotros eh, estábamos hablando y comentando, quizá tendríamos que
bueno, poco a poco, progresivamente fuimos bajando la actividad también porque se veían pacientes que ingresaban en la UCI, se necesitaban camas de intensivos, evidentemente. Pues claro, cuando tú haces procedimientos y haces procedimientos complejos, las posibilidades, afortunadamente no hay, pero bueno, si tienes una complicación, esto implica una cama de UCI, ¿no? Quizá tenemos que evitar la posibilidad, aunque sea escasa, de tener que consumir camas de UCI de alguna manera. Y entonces, pues, progresivamente también fuimos bajando la actividad porque ya se nos pedía en el hospital y bueno, fue la conversión que fuimos haciendo de forma pues muy gradual, ¿no? Y bueno, ya fuimos a casa, recuerdo quizá, no sé si fue una semana antes o así de ir de que nos llamaran, estábamos en casa porque no teníamos prácticamente actividad en el laboratorio y bueno, pues ya empezaron a llamar primero a gente de críticos. La cosa fue bastante gradual, es decir, primero pues fue gente que hace guardias, gente más joven, ¿no? Que fueron reclamados en las unidades de críticos, Ajá. gente que hace guardia en cardio, etcétera, los compañeros que están habitualmente de guardia en cardio, los residentes, todo esto lo reclutaron para las salas de intensivos. Y después pues nos tocó a los demás, que ya estamos menos habituados a hacer guardias, y nos tocó ir pues a salas de hospitalización. Parte de nuestros Mira, compañeros que hacen guardia habitualmente estaban en críticos y otros compañeros y yo pues nos tocó ir a salas de hospitalización. Pero del grueso de cardiología prácticamente quedaron 7 adjuntos en el servicio, ok. solamente, para cubrir hemodinámica y todo. Mira, aquí te está saludando César Casen. ¿Te acuerdas de César, no? Viena. Ah, sí, exacto. Sí, sí, ahora recuerdo. Él está por ahí. Bueno, Saludos entonces, también. cuéntame una cosa. ¿Qué sentiste? ¿Miedo cuando te llegó el email o te llamaron? ¿Qué sentiste? Dije, bueno, me tocó. En ese Bueno, momento en Barcelona, porque no es lo mismo ahora, ¿no? estábamos preparados porque que nos iban a llamar, o sea, se avecinaba que íbamos a tener que ir. Pero bueno, la situación era un poco, pues bueno, tienes que ir, pues no hay otra opción, ¿no? Ya habías visto que parte de tus compañeros habían ido a las salas de críticos y que llamaban a agentes de otras especialidades para las salas de hospitalización. Y claro, cardiología es una especialidad clínica, ¿no? Y Claro, entonces, pues como que tenemos más cierta relación con el aspecto clínico de la patología, etcétera. Pues claro, o sea, al fin y al cabo tienes un poco más de manejo, ¿no? Del clínico. Pues claro, vamos a poner que otras especialidades que no tienen habitualmente rotación por salas de hospitalización o que esta es escasa, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando nos tocó, pues nos mentalizamos. Entonces, claro, es muy diferente, como puedes imaginar, de la vida, de nuestra rutina diaria, ¿no? Que es hacer estudios electrofisiológicos, implantar dispositivos, también ver pacientes en la consulta o esto. Pues claro, tener que ir de repente a una sala donde es totalmente diferente a lo que tú haces, ¿no? Te sientes un poco, ¿cómo te diría yo? Oxidada, ¿no? Y dices, bueno, pues tú que tuviste que comenzar a estudiar. Tuviste que al comenzar a menos, estudiar, me claro, imagino. al menos me servirá para aprender. O sea, aprender siempre está bien, ¿no? A mí siempre me gusta, ¿no? Si puedes aprender algo, pues perfecto. Y claro, tengo mucho que aprender en muchos aspectos, ¿no? En todo. Entonces, pues bueno, una vez que te toca, pues dices, bueno, voy a intentar sacar el Sacaré. máximo partido que pueda a eso. Aquí te está Tuve suerte por... saludando Kelly desde Chile. Ya está en Chile. ¿Te acuerdas de Kelly? Ah, sí, tanto. Ella está en Chile. Está Mira, aquí allí. dice, digna representante de las mujeres que hacen arritmia. Muy Es bien. cierto, es cierto, es cierto. Excelente profesora. Mira, Sí, Conchi, sí. en esos momentos nosotros hablamos por teléfono y conversamos y tú me decías, al final, me dijiste unas palabras que a yo comencé a temblar después de eso. Y porque decías, al final todos nos vamos a contagiar. ¿Por qué decías eso en ese momento y si lo piensas ahora? Bueno, o sea, parecía que la capacidad de contagio del virus, como se ha visto luego, era altísima, ¿no? O sea, cada vez que sacaban aquellos diagramas en la tele de primero un caso índice, después 10, luego no sé cuánto, ¿sabes? Esto era impresionante. Y entonces tú veías que iba cayendo gente, que el hospital se iba llenando, entonces tenías la impresión de que esto era muy contagioso y entonces tú intentas protegerte, ¿no? Intentas protegerte por todos los medios, pero Claro, piensas, es tan difícil evitar el contacto y más si estás en una sala
COVID positiva, ¿no? Que era claro. todo así. Entonces, pues tomabas todas las precauciones. Yo recuerdo que llegábamos siempre a la sala, cada uno cogía un ordenador, lo primero que hacíamos era pues, desinfectante al teclado, al ratón, cada uno usaba solo su ordenador, ¿no? Para intentar que no lo tocara nadie, tampoco era una cosa estricta, pero bueno, Claro, y mantener el contacto con los compañeros, que a veces estás en sitios que o vienen compañeros a consultar otra cosa, o viene enfermería a consultar otra cosa, entonces a veces, aunque se intenta mantener la distancia, es fácil, ¿no? Que se pase el 1,5 o 2 metros, es recomendable. Era muy difícil, muy difícil. El teléfono, entrar a ver a los pacientes, etcétera. Y pensé, bueno, al final nos contagiaremos todo. Yo creo, ok, ok. sigo pensando que es muy probable que nos contagiemos si es tan contagioso este virus. Lo que pasa es que es recomendable y deseable, y espero que así sea, que sea cuanto más tarde mejor, a ver si ya hay suerte y hay algún tratamiento realmente efectivo, ¿no? Y bueno, y por lo menos que no esté colapsado el sistema sanitario, ¿no? Para que si caemos nos puedan atender. Claro, Pero bueno, yo que creo son, que nos contagiaremos, que, probablemente. que son Esperemos que sea leve. las dos cosas que deben pasar por él, y por eso que estamos confinados, ustedes confinados, nosotros en cuarentena, es que no abarrotemos la emergencia y básicamente que salga un milagro de cura, que ya más tarde después hablaremos un poco de ese tratamiento. Yo te voy a preguntar cosas que seguro ya vamos a entrar en los síntomas de los pacientes, lo que viste ahí, pero ¿cómo arreglabas para el traslado, el traslado? ¿Te ibas en metro, ibas en taxi? ¿Cómo hacías? ¿Qué era lo menos riesgoso? Pues bueno, cuando empezó y ya las recomendaciones de que no se viajara en el metro, de intentar mantener las distancias, etcétera, yo empecé a ir al hospital andando. Es 1 hora y Andando. me sirve para mantenerme en forma física. Son 5 kilómetros hasta Me allí consta que es y lejos, cinco, para y mí es cinco lejos. kilómetros de vuelta. 5 kilómetros de vuelta. Bueno, es planteártelo. Y ahora pienso, si lograra mantenerlo esto a lo largo de todo el año, pues no me haría mucha falta hacer más deporte, ¿no? Pero sí, intento ir algunas veces cuando o te levantas más tarde o tienes más prisa o lo que sea, pues bueno, pues a lo mejor cojo el metro, ¿no? Porque hay muy poca gente ahora en el metro y la verdad es que se mantiene bien la distancia de seguridad, te pones tu mascarilla, intentas no tocar nada y se ve. Pero ahora yo intento siempre ir andando. Voy y vuelvo andando. Yo le tengo miedo a la llegar a Sagrada Familia y subir a pie cuando estuve la última vez, eso fue, No pasa nada. Y además andando a buen no, paso, a buen bueno, paso. un tipo como yo, pues, o sea, no sé. Ok, coche, estabas ahí en la sala y ¿cuál era el motivo de consulta más común? Te lo digo porque es una de las cosas que nosotros podamos aportar a la región de su experiencia, es decir, esperaba que el paciente estuviera en malas condiciones. ¿Qué consultaba ahí en el San Pablo? No, bueno, en el paciente COVID, al menos cuando yo estuve allí, eran casi todo igual. O sea, yo miraba a los pacientes una y otra vez en el SAP, en el hospital, porque es que era incapaz de retenerlo, porque eran todos, no iguales, pero muy parecidos. Paciente con tos, paciente con fiebre, paciente a veces con cuadros de gastrointestinales, diarrea, etcétera, pero fiebre, tos, disnea y era el grueso del pelotón, digamos, o algunos casos diferentes vimos, pero en principio era así. Y era todo lo mismo, fiebre, tos, la analítica era igual y la placa era súper parecida, era todo como un monográfico, ¿sabes? Entonces tú llevabas, yo qué sé, 5, 6, 7 pacientes, depende de los que te tocaban, que compartías con el grupo que estabas, y Ok, te preguntaban, ¿la PCR del paciente de la cama 8? Yo qué sé, si eran todos iguales, uno la tenía más alta, otro la tenía más baja, el claro. dímero de, era todo un poco monográfico. Y una Entonces los presentación, pacientes, sí, ajá. dime. No, no, los pacientes me decían. No, los Una, pacientes venían a urgencias, en urgencias era donde se hacía un poco el cribaje, ¿no?, de ellos, y entonces luego ya nosotros nos ingresaban en la planta de hospitalización, pues ya te ingresaban con todo, con el electro, con la placa, con la PCR hecha o con, bueno, eran todos COVID, ¿no? Con la analítica, con todo, realmente había que hacer relativamente poco, poner el tratamiento, ya estaba casi con el tratamiento puesto, ¿no? Pues ujú. heparina, los fármacos que se usaban,
los fármacos que usaba el paciente, etcétera. Y bueno, y luego pues mantener control de las constantes, bueno, como el control de una sala normal. Era importante, siempre hacíamos mucha, o nos hacían mucha, incidían mucho los compañeros de medicina en que, aunque el paciente fuera bien, siempre era importante valorar la fase de la evolución en la que estaba, ¿no? Ajá, sí. Porque veíamos que pacientes que a priori parecían cuadros leves, con una placa que no era muy llamativa, pero bueno, que tenía sus infiltraditos, etcétera, con fiebre, etcétera, pues que en un momento determinado hacían un empeoramiento muy importante, ¿no? Y no había un parámetro tampoco que tú pudieras valorar, como decir, este paciente va a ir mal, ¿no? A veces sí que pacientes que tienen una analítica muy alterada, etcétera, pero en algunos casos incluso el paciente estaba mal, o sea, con hipoxemia importante, saturando mal, etcétera, y además no con una clínica muy florida, ¿sabes? O sea, no con mucha Exactamente. taquipnea ni una frecuencia respiratoria altísima, sino que yo recuerdo alguna vez de llamar a los compañeros de UCI para venir a valorar a una paciente concretamente que estaba con un 20 max, a un flujo altísimo, al 80%, con reservorio, etcétera, y vino el intensivista y decía, ahora en una hora a lo mejor así la bajamos, pero de momento, vale, vamos a seguir controlándola, vuelvo a valorar enseguida y tal, porque estaba hablando con ella y tal, o sea, hablaban y estaban hablando y sin habla entrecortada ni nada, ¿sabes? O sea, que era muy llamativo como tú no podías prever y el paciente se picaba en un momento, como para Eso ir a era la UCI. la neumonólogo acá lo llamaba, nos hablamos la semana pasada, la hipoxemia feliz, porque el paciente no sentía Sí, nada. Que de sí, sí, feliz sí, no tiene sí. nada, porque cuando te llega así, tú dices, bueno, pero aquí hay problemas y aquí te está saludando el doctor Peña Reyes, ¿recuerdas a José Luis, no? José Luis Mm, Peña. José Luis, el hemodinamista que trabaja con nosotros. ah, ok. El señor mayor ese que Sí, trabaja con sí, sí, nosotros. sí. Ahorita, Saludos, saludos. y la doctora Merejo también te saluda por acá. Dice, ella creo Muy que está aquí bien. en República Dominicana. Muchas Ok, gracias. Saludos a todos. A ver si puedo volver pronto y nos vemos. seguro, seguro que sí, te vamos a esperar. Mira, nos hace falta un cocobongo. Cada vez que nosotros en el ¡Ey! grupo estamos ¡Ey! agotados, mira, nos hace falta un cocobongo y nos hace falta un cocobongo con Conchi. Sí, sí, yo no me importa nada tener una dosis de recuerdo del Ok, cocobongo. ok, ok. Para Mira, nada. Conchi, una presentación inusual la tuviste, clínicamente. Tuvimos algún paciente, por ejemplo, que se presentó con una pancreatitis, Ok. pancreatitis y COVID positivo, claro, y sin una causa aparente de pancreatitis de las habituales, ¿sabes? Ujú. No, no tenía piedras en la vesícula, no era un enólico, no sabíamos porque no salía nada. Y bueno, algún radiólogo dijo que había visto 3 casos o así, pero bueno, un caso aislado. Hemos tenido casos de miocarditis fulminante, o sea, recuerdo una chica que ingresó y hubo que ponerla un ECMO rápidamente, o sea, pero Ujú. en nada. Muertes súbitas, también COVID positivo. Eh, pero vamos, el cuadro era el cuadro típico. El cuadro típico este que conversamos anteriormente. Y esos Sí. síntomas, tú estabas en la sala de general, ¿no? Me hablaste de ese caso que la hipoxemia feliz y es cierto, pero qué otro síntoma de alarma? Y esto es para tenerlo en cuenta todo. ¿Qué otro síntoma de alarma le decían los que estaban en UCI para lo cual lo tenías que llamar? Bueno, esto era un poco, uh, fíjate, a lo largo de todo el proceso, como que nadie sabía nada de esta enfermedad, pues todos hemos ido aprendiendo un poco, ¿no? Y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo recuerdo que la primera semana cuando empezamos nos decían, cuando un paciente necesita un Ventimas de más del 35%, creo que era, no, ahora no recuerdo muy bien, ¿eh? Ok. 35%, primero avisar al neumo. La verdad es que había unos compañeros de neumología, había una sala dedicada que llevaban todos los compañeros de neumo, donde los pacientes que ya necesitaban una ventilación no invasiva o un alto flujo de oxígeno o lo que sea, pues se los llevaban allí. Entonces, primero comentarlo con neumo. Y si el neumólogo veía que era un paciente que él probablemente preveía que lo iba a manejar, pero que no iba a poder solucionarlo del todo, pues entonces comentarlo con intensivos. Si tú veías que era un paciente que ya se estaba medio chocando, lo que fuera, pues lo comentabas con intensivos. Pero la cuestión respiratoria,
pues cuando necesito un 20 más del 35%, pues a neumo. Pero luego esto cambió, porque luego empezamos a hacer, pues empezamos a utilizar, aparte de la hidroxicloroquina y la citromicina, que utilizábamos Ujú, así por sistema, en los ujú. pacientes que ingresaban con cuadro respiratorio y esto, pues después en los pacientes que empeoraban empezamos a usar tocilizumab, es un Ok. anticuerpo monoclonal, ¿no? Entonces, a veces veías que ponías el tocilizumab y los pacientes aguantaban, aunque fuera con un 20, o sea, veías que ellos aguantaban bastante, ¿no? Entonces, cambiamos. Pues cuando ya lleve más del 50%, entonces nos comentamos con neumo, porque hemos visto, y a veces incluso pacientes que iban a la UCI con ya un 20 más de alto flujo, reservorio, etcétera, el 20 más al 80, Ujú, la Monaghan, que llaman aquí, que llamamos, vaya, ujú. y que los bajaban a la UCI y no era necesario intubarlos, o sea, que aguantaban, ¿sabes? Entonces fuimos un poco modulando un poco la indicación en función de lo que íbamos viendo, ¿no? Bueno, pues lo Claro, aquí, bajábamos a la aquí, UCI, evidentemente, porque sí, hay que intubarlo, pero a veces pacientes que ingresaban, que parecía que se iban a intubar, pues se aguantaban sin intubar y volvían a la planta. O sea que un poco progresivamente en todo esto hemos ido haciendo, pues como íbamos viendo que evolucionaban los enfermos, hemos ido aprendiendo de ellos, en definitiva. sí, yo creo que también se ha aprendido mucho. Aquí, por ejemplo, hay 160 pacientes en UCI y casi 50 intubados. Pues decir, el ingreso a UCI no es necesariamente que vaya a estar intubado, pues, pero por lo menos no están intubando a todos, porque una de las cosas Claro, que al claro. principio era puro respiradores, 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 y esto. ¿Y cuál es el perfil, qué Bueno, perfil tenía? Ah, dime, dime. no, no, te iba a decir que incluso en la sala, en la planta, yo la verdad es que cuando me lo decían al principio, pensaba, ¿qué me dices, no? Pacientes que estaban con un 20 ya importante, con un 20 más alto, etcétera, etcétera, Ajá, con una placa fea, pues a veces les mandábamos ponerse en prono al paciente en prono. y funcionaba, sí. Es decir, ya tú lo veías que iba a ir, que a lo mejor tenía que venir el de respiratorio a ponerle una ventilación invasiva o llevárselo a la sala esta, o ir a la UCI, ¿no? En la UCI, pues claro, en prono muchas veces, ¿no? Muchos pacientes se les ha pronado, pero muchas veces. Y decíamos, es que está saturando con el 20 a 50, con el 20 al 80 y satura mal, tal. Póngase, esto como estaban felices, Sí, sí. póngase en prono. Y la verdad es que sí, ha estado unas horas en prono y saturaba mejor. Imagínate, o sea, claro, cuando esto te lo dicen dices, no lo puedo creer. Pues sí, sí, Bueno, sí. yo tengo una Los amiga que pacientes que están... está en Barcelona ahí, y ella pasó su COVID en su casa porque era cuando había mucha, o sea, ella tenía síntomas, era médico, trabaja en la Dexeus, una amiga, Francia, ella es ecosonografista, y la monitorizaron, o quizás no mucho, porque en ese momento ella se queja mucho de que ni la llamaban ni nada, pero ella misma se ponía en prono tres horas al día, Sí, porque sí, lo sí. leyó y me dijo, me funcionaba, o sea, yo respiraba Claro. mejor, estaba mejor. Entonces, fisiopatológicamente eso estaba bien. Ah, pero te preguntaba qué perfil tenía ese paciente que se complicaba allá en España, es decir, qué perfil tenía. Aquí saludos a Lewis, que Bueno, él mira, está en Venezuela, es un hemodinamista. hola. ¿Qué perfil tenía? Pues mira, es difícil decir, porque te cuento un poco la experiencia, ¿no? La experiencia de las primeras semanas, las primeras 2 semanas, cuando empezamos a ir a la planta, eran Ujú, pacientes que tú mirabas las edades y te echabas un poco a temblar, porque decías, ¿qué podría ser yo? ¿Sabes? Pacientes claro. jóvenes. O sea, no era el paciente que tú esperas que a priori dices, pues la gripe, las infecciones respiratorias son más graves en pacientes de más edad, en pacientes con comorbilidades, etcétera. No. A veces veíamos pacientes, bueno, las primeras 2 semanas yo miraba las edades y pensaba, es que podría ser yo perfectamente. 30 y tantos, 20 y tantos hemos tenido. Entre 45 y 70 años, la inmensa mayoría. 52, 55, 57, 60 y pocos. Así. O sea, y claro, con esa gente que a veces no tenía comorbilidades aparentes, algunos sí, obviamente, pero realmente era preocupante, muy preocupante. No te sabría decir, aquí hemos visto que pacientes varones van peor, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, pero en las primeras fases, estas, cuando yo te digo esas 2 primeras semanas, luego ya hubo un cambio, ¿no? Como con el confinamiento, yo creo que ya cambió un poco
el- ya había menos pacientes jóvenes al menos, y luego ya empezamos a tener pacientes más mayores, pacientes que venían de residencias, etcétera. Pero así a priori decirte, pues es que una mujer de 50 y tantos años que ingresa con unas gafitas nasales a 2 litros, una placa que, bueno, tiene sus infiltraditos, pero no llama la atención, y en menos de 24 horas está en la UCI. Claro. ¿Sabes? O sea, no era un patrón que tú pudieras prever este. Y hay gente con analíticas muy mal, ¿no? Con dímero de alto, con PCR muy alta, etcétera, etcétera, que bueno, hacían un curso a lo mejor que no era tan, otros sí, que iban mal, ¿no? Pero otros no iban tan mal. O sea, no había una cosa que tú dijeras, recuerdo que a medias de todo esto, por aquello de lo de aprender de los pacientes, ¿no? Ujú. Recuerdo que les pedíamos, bueno, los compañeros de medicina, de reumato, etcétera, pedir la KL6, que era una cosa, un parámetro Interleuquina. que, sí, no la interleuquina 6 también, pero la KL6 era Ajá. un parámetro que te medía pues la inflamación a nivel local, pulmonar, ¿no? Ok. Es un WhatsApp. Oye, que los que tienen esto más de 400, cuidado porque esto es de alto riesgo. Bueno, pues eso un día así, ¿no? Un WhatsApp. Conchi, que tenéis en la sala 3 pacientes que tienen esto. Mucho cuidado porque estos no sé qué, se ve que van mal. Pero no había un parámetro fijo o 2 o 3 que tú dijeras, podías más o menos intuir, no me gusta, esta analítica, esta linfopenia, esto tal, pero bueno, eso no precisamente quería decir que el paciente fuera a tener que ir a la UCI, por ejemplo, ¿no? Sino que bueno, a lo mejor luego el curso era bastante normal. Ahora, ese paciente, todos esos pacientes que tenías tú tenían PCR hecha, inmediatamente en el día tendrías el resultado. O Todos, todos. ingresaban pacientes en esa época difícil, ¿no? Ingresaban pacientes con tomografía o rayos X y síntomas y los trataban. ¿O cómo era el protocolo del hospital? No, todos los pacientes con radiografía de tórax y analítica. El TAC torácico de entrada no se hacía. De hecho, bueno, cuando ves los TACs torácicos también te echas a temblar, ¿no? Lo que se ve en el TAC, la placa, pues bueno, está mal, pero es que el TAC es tremendo en algunos pacientes, ¿no? No se Y corresponde con el paciente también a veces, ¿no? es horrible, o sea, dices, pero ¿cómo puede ser? Este tal, yo prefiero no verlo. Hubo un tiempo que pensaba, es que prefiero no verlo. Entonces, placa, analítica, electrocardiograma, cosas básicas. En el hospital hicieron un protocolo COVID, digamos, Ajá. que constaban pues todo el mundo, dímero de PCR, ferritina en algunos casos, linfopenia, un hemograma, coagulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y TACS, mira, al principio, en las primeras semanas en la sala, recuerdo que una compañera, una amiga mía que también estaba allí, me mandó un electrocardiograma de un paciente con un bloqueo de rama izquierda, una repolarización un poco alterada, ¿no? Es que este paciente me decía, está saturando fatal y él está tan fresco, ¿no? Yo no sé qué tiene, encima el dímero de altísimo y tal. Y digo, pues, edema agudo de pulmón, ¿tú crees? No sé qué. Digo, hombre, el edema agudo de pulmón, cuando los pacientes están en edema agudo de pulmón no están tan frescos, generalmente se ahogan bastante. Claro. Entonces, pensando, ¿no? Pues a ver si va a ser un TEP o algo, pero claro. Entonces, a partir de esos pacientes, que también por el hecho de que vamos aprendiendo de ellos, ¿no? Pedimos TACs torácicos a estos pacientes y vimos TEPs, ¿no? Y con los TEPs que hacíamos los TACs torácicos veíamos también el pulmón, la fibrosis, ¿no? En vídeo ilustrado, Ajá. que es horrible. Pero el TAC por sistema no se hacía. El Por TAP por sistema sistema no se hace. no se hacía. Se hacía Sí. si era necesario, si tú sospechabas pues un TEP o otra cosa, pero si no, de entrada no. Mira, aquí estamos, ya tenemos ya media hora, y a la media hora yo hago un resumen más o menos de lo que he dicho, pero ha dicho cosas muy importantes. El que quiera un resumen, que vaya a YouTube y lo vea. Pero hay gente aquí se me ocurre una idea, porque aquí está Ñoralí, que te manda saludos, y Kenneth también, que Igualmente. está por aquí, Ujú. y bueno, Miquel Leonel, o sea, que nos pudiéramos ir a la romana, ¿no? ¿Te acuerdas de la romana? Pues sí, perfectamente. Ese día quedó una noche que tenemos pendiente ahí en la Romana. Fue un buen rato, fue un buen momento. Muy bueno, muy bueno.
Conchi, fíjate, ya hablamos del diagnóstico y ya vamos para la última media hora. Yo quiero preguntarte algo en este momento que quizás, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de esta pandemia, de esa práctica que tú hiciste ahí? Pues a mí, fíjate, los pacientes eran bastante estándar, como te digo, es decir, los Eh, pacientes eran prácticamente igual, si tenías alguno con alguna cosa diferente, pues bueno, pero el cuadro clínico en sí era bastante monótono, ¿no? Era un poco tedioso, un poco aburrido, ¿no? Porque eran ok, todos iguales. A mí lo que me ha sorprendido y además muy gratamente es los compañeros del hospital, ajá, mis compañeros. Sí, 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 sí. Muy gratamente, porque esto, mira, yo cuando llegué a la sala pensé, esto te lo tienes que plantear, la sensación era como de volver a ser residente de primer año. ok, Residente de primer año. Es decir, tú llegas allí, no que no sepas nada, obviamente, porque tienes una experiencia y eso lo has vivido en algún momento, aunque esté en el paleocerebelo, ¿no? Pero lo tienes que rescatar y realmente dices, madre mía, yo no sé si me acordaré o... Y entonces, pues bueno, dices, esto es como volver a empezar una residencia, ¿no? Y bueno, pues el primer día yo tuve suerte porque hacíamos turnos de 12 horas. O sea, yo ok, iba 12 horas, yo y todos mis compañeros, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Al día siguiente ibas de 8 de la noche a 8 de la mañana. Ese día, obviamente, salías por la mañana, te ibas a tu casa y al día siguiente volvías de 8 de la mañana a 8 de la noche y luego descansabas 2 días. Pero cuando empecé, pues hubo un día, que duró un día aquello, porque además el planning también iba cambiando un poco sobre la marcha, ¿sabes? En base a lo que se necesitaba. Y el primer día yo tuve una jornada de 6 horas, que fue un sábado de 4 a 10. Empecé el primer día. ok. Y empecé en una sala, en la sala que luego estuve todo el tiempo, y estaba una de mis mejores amigas de internista allí, ¿no? Con lo cual fue como una rotación rápida. A La que ver, yo pues conozco, esto la que la... yo conozco, Esther Francia. Esther tengo que venir para acá. No, sí, 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 yo la conocía. Un Entonces abrazo y un era como saludo. decir, yo le preguntaba, ¿y esto? ¿Y la PCR? Pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho a PCR? Yo qué sé, ¿no? Sobre todo que el día 10, el día 10, cuidado que cuando es muy importante cuántos días lleva de clínica, cuántos de ingreso, cuánto... Muy importante la cronología, ¿no? Entonces hice como un aprendizaje rapidísimo, y luego al otro día ya sola. Pasa que no coincidimos más, luego yo entraba y ella salía, o ella salía y yo entraba, pero bueno, muchos amigos, muy buenos amigos, claro, en todo, en medicina, en reumatología, en mucho. Y luego, pues todos los compañeros, sensacional, porque había gente, radiólogos, que eso sí que no han rotado nunca en una sala, radiólogos, Claro. dermatólogos, neurólogos, Eso es un nosotros, peligro casi, cardiólogos, ¿no? no, o sea, de todas las especialidades, ginecólogos, yo estaba con una residente de ginecología de primer año y una neuróloga de tercer año, y luego vino una nefróloga de cuarto año, y yo en el equipo. O sea, mucha gente, pediatras había en las salas. Pediatra. Y el ambiente era fantástico, porque, ¿sabes? Todo el mundo estábamos en la misma situación, es decir, todo el mundo íbamos a hacer lo que podíamos hacer, hacerlo lo mejor que podíamos, todo el mundo te ayudaba. Decir, oye, mmm, tú evidentemente tienes que hacer un ejercicio de honestidad porque tú no sabes. O sea, me decía mi amiga, es que yo tampoco lo sé porque esto no lo he visto nunca, pero tú no sabes, pero el soporte de la gente interna, ¿no? De decir, tú tienes este paciente, yo no entiendo qué le pasa, o qué significa esto, o qué le tengo que pedir, ¿no? Pues ibas, siempre había gente de medicina en las salas, lo comentabas, o sea, ha sido una experiencia en ese sentido sensacional. Y tú pasabas 12 horas con una Mm, mascarilla N95, o cómo era el manejo Con de una más, indumentaria. o sea, fíjate que nosotros estábamos en el despacho con el ordenador, cada uno con su ordenador mirando todo, porque las enfermeras en el hospital todo está en el SAP que llamamos, ¿no? En el sistema. Ujú. Y las enfermeras y todo meten los datos en el SAP. O sea, tú miras las constantes, cuando ellas pasan, lo miras y ellas lo apuntan, la diuresis, todo. Entonces era un poco, yo decía, digo, es como un poco teletrabajo, pero tienes que venir al hospital, ¿no? El rato que pasabas visita. Entonces en la Ujú. sala estábamos siempre con un pijama, ¿no? Un pijama o la bata,
Ujú. y mascarilla quirúrgica. Mascarilla quirúrgica. Mientras estabas por allí que no entrabas a ver al paciente, mascarilla Ok. quirúrgica. Cuando entrábamos a ver al paciente, nos poníamos una bata, nos poníamos una mascarilla FFP2 de estas. FFP2. Que para acá es la N95, pues, que es Sí, para sí. América. Ok. FFP2 o F, a mí me dieron un primer día una FFP3, pero generalmente luego son FFP2. Ok. Esa, la quirúrgica encima, Ok. y yo me ponía unas gafas, también nos daban gafas, un gorro por aquello de no tocarte el pelo, ¿no? Continuamente o lo que sea. Y, y después cuando ibas a entrar, te ponías otra bata verde a la puerta del paciente, otra bata Ujú. verde y unos guantes no estériles, unos guantes de estos normales. Ok. Entonces entrabas y la consigna era si no había que tocar al paciente, mejor. O sea, el paciente estaba con su mascarilla, tú entrabas, saludabas, te presentabas, eso puede ser la que va a estar mirándolo todo en el ordenador, se encuentran bien. Sí, porque en el fondo la exploración física y todo esto era, no aportaba más, ¿no? De lo que Claro, no iba claro. a cambiarte nada el, digamos, a no ser que fuera que un paciente que presentaba alguna cosa extraña, ¿no? Que tuvieras que mirar, pues un paciente tenía una trombosis venosa profunda o cualquier cosa, pues sí lo tienes que mirar, ¿no? Pero si no, por el cuadro típico en sí, pues entrábamos así un momento y salías. La FFP2, yo admiro a la gente que está todo el tiempo con ella. Por ejemplo, los de críticos, otro día Ajá. en el laboratorio un compañero de anestesia dijo, ¿cómo puedes estar todo el tiempo con la FFP2? Porque es que es muy agobiante, ¿sabes? Entonces yo me la pongo para los procedimientos ahora y esto, para entrar a ver a los pacientes y luego ya me pongo una quirúrgica solamente. Aquí Miquel dice que es casi como en el laboratorio, pero sin catéteres. Eso Sí, más o es. menos, vestirte como en el laboratorio, pero sin catéteres. Sí, 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 prácticamente. Y sin Oye, plomo, y que eso es siempre, bastante. Y sin eso es plomo. bastante. Oye, ¿cómo evolucionó el tratamiento en ese tiempo? Es decir, desde que tú entraste ahí a hacer tus turnos hasta lo que sepas que están haciendo ahora, porque ya sé que no lo estás haciendo los turnos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento? ¿Ha estado estático? Estas medicinas nuevas que han venido, comenzó todo con, tú dijiste que era citromicina y hidroxicloroquina, ¿lo tenían ya accesible? ¿Sabían que eso funcionaba o cómo fue la experiencia? Bueno, no se sabía, a priori no se sabía de ningún fármaco que fuera efectivo, ¿no? Y que pudieras utilizar, pero por las características del virus, por lo que se sabía, por cómo se replica, por las proteínas que utiliza, por los enzimas, todas esas cosas, ¿no? Ujú. Pues se asumió que la hidroxicloroquina, además que la hidroxicloroquina mm, se acumula bastante en el pulmón, ¿no? Parece ser, Ujú. ¿no? Y tarda bastante en eliminarse y esto, pues se observó esto y se dijo, bueno, pues probablemente esto puede ir bien. La citromicina, lo mismo, es antiviral un poco y antiinflamatorio. Pues entonces en el hospital se daba esto sin ninguna evidencia científica, porque no la hay de nada, obviamente. Pero en principio el tratamiento estándar era este, hidroxicloroquina y acitromicina. Eh, no usábamos sistemáticamente antivirales, el ritonavir, el lopinavir, todos estos Ujú. que en algunos sitios sí los utilizaban, en otros sitios de España yo sé de gente que les ponían todo. No usábamos corticoides en el hospital tampoco, es decir, los corticoides decían que aumentaban la carga viral y esto, y no se usaban corticoides, excepto en pacientes que estuvieran ya, pues, yo sé, en intensivos, fatales, con un distrés tremendo, ¿no? Pero por sistema los corticoides no. Y lo que empezamos a usar fue el tocilizumab en aquellos pacientes que preveías que iban a ir mal, que tenían una respuesta inflamatoria más importante, que estaban con fiebre, que tenían una PCR muy alta, libro D, todo, ferritina, todos estos parámetros, ¿no?, de inflamación. Y el tocilizumab había como una especie de comité con el que tú lo comentabas, ¿no? Este paciente pues tiene el 20 más, ayer era del 24 y desde el 35, le ha subido a PCR, tal y cual. Vale, pues entonces ponle el tocilizumab y les poníamos. Y luego más o menos a mitad del tiempo que estábamos allí en la sala, pues se puso en marcha un estudio que era con tocilizumab, un estudio, un ensayo clínico, ¿no? Con tocilizumab subcutáneo. Es decir, Ok. entonces había unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión y se les ofrecía participar en el estudio. Y ese estudio
creo que está en marcha. Bueno, nosotros metimos a algunos pacientes cuando estábamos allí y sigue en marcha. Pero es un estudio que probaba el tocilizumab subcutáneo, no sé si, no recuerdo si eran 3 o 4 días o 5, pero que no es, o sea, no, digamos que si tú preveías que el paciente iba mal, le podías poner también el tocilizumab endovenoso, es decir, era un ensayo clínico, pero se podía poner endovenoso también si podías, si querías o si veías que el paciente no iba bien. La Y después, anticoagulación, sí. comenzaron a usarla La anticoagulación siempre se pone en dosis profilácticas de heparina, usábamos bemiparina en el hospital, bemiparina, y desde que entonces, comenzaban, desde que llegaron. sí, profilácticamente, Ok. profilácticamente. Y date cuenta además que los pacientes están sentados, atados todos a las gafitas nasales o al Ventimal, o sea, es que no se pueden mover, no pueden salir de la habitación a pasearse por el pasillo, Ok. ¿no? O sea, aparte de todo el fenómeno trombótico del COVID, ¿no? De que desencadene, es que además están, pues no se pueden mover mucho, un espacio muy pequeño. Y entonces, pues a todos iban con bemivarina profiláctica. Después, con lo de los TEPS que vimos, etcétera, Ujú. etcétera, y sabiendo más todo este fenómeno protrombótico, ¿no? Del virus, pues se estipuló que si el paciente tenía un dímero de más de 3.000 eran dosis medias de bemiparina y si sospechabas un TEP o sea, anticoagulación total. Y luego se daba, cuando se va de alta al paciente, se le deja dosis profilácticas de heparina, bueno, o si tiene que ir anticoagulado porque es un TEP, anticoagulantes, pero el paciente que digamos que tú lo has tenido con dosis profilácticas, se va a casa y se va con dosis profilácticas hasta completar 2 semanas. 2 semanas, eso lo leí del protocolo que tú me Sí, enviaste. porque también, además, cuando se iban a estar confinados en la habitación de su casa, 15 Claro, días. claro. O sea, poco movimiento, ¿no? Que era lo que... Es que no, Exactamente. no puedes moverte, claro, es que Te voy a preguntar que ¿hicieron trombolisis alguna vez? ¿Te enteraste si hicieron trombolisis en esos test? No, no lo sé, no, no lo sabes, no lo yo tienen. creo que no. Ok, mira, No fíjate, lo tú sé, como la si... verdad, yo no vi Ajá. ninguno. A lo mejor pudo hacerse en alguno, pero no sé. Tú como científica, y esto hablando por lo que dice el doctor Lemberg, que dice que la hidroxicloroquina ya no se usa en algunos sitios, tú usaste todo esto con una evidencia científica cero, como te digo, como científica que eres, como médico, pero que yo sé que eres muy rigurosa al estudiar al ver los estudios, los medicamentos y las nuevas técnicas. ¿Cuál sentiste tú que de estos medicamentos realmente le pudiera estar ofreciendo un beneficio al paciente? Pregunta difícil porque no es una cosa científica, pero uno ahí en el campo de batalla te dice, oye, al que le hemos dado el tocilizumab, ese sí fue bien. Pues es una pregunta muy difícil de responder. Pero bueno, Pues sí, sí. yo creí, o sea, como que empecé a creer un poco en la hidroxicloroquina y la citromicina. Yo Ajá, sí cuéntame. que creía. Fíjate que cuando hablaban de los, bueno, allí lo dábamos y realmente veíamos que los pacientes, el que iba mal, pero la inmensa mayoría de los pacientes, afortunadamente, iban más o menos bien, ¿no? Ok. Y entonces, y el tocilizumab también hemos visto de todo. La verdad es que el tocilizumab, sin ninguna evidencia tampoco, pero tú decías, este paciente va a ir mal, pues bueno, ¿no? El no ya lo tengo, vamos a ponérselo a ver qué. Y bueno, se ha puesto mucho, bastante tocilizumab en el hospital. Yo creo que lo que se vea después, ¿no? Lo que se verá después, si hay algún efecto secundario, algún efecto, ¿no? No sé, del tratamiento con el tocilizumab, pues veremos, ¿no? Yo creo que hay cosas que empezaremos a saber. A lo mejor luego dices, pues no hacía falta ponerlo porque se ven complicaciones al mes o a los 2 meses, no sé, me lo invento. Ok. Pero yo la hidroxicloroquina, como además, pues como lo tomas cuando te vas a algún sitio por ahí exótico, Ya, ¿no? tú A lo has veces. tomado, sí, 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 sí. digo, pues sí, ¿no? Cuando te lo explican dices, pues sí que tiene sentido. Además, si se acumula ciertamente en el pulmón y esto no, pues ¿por qué no? No ¿Por sé. qué no? Exactamente. Tratamiento Y compasivo, había, porque hay... Ajá. y de los cortis, había un vídeo que circulaba, que seguramente lo habéis visto, ¿no? De un médico que explicaba, ¿no? Lo de los corticoides, por ejemplo. Es que a mí me Sí, sí, sí. parecía, me parecía tan lógico, ¿no? Digo, pues sí, claro, si hay una inflamación tremenda, ¿por qué no? Pues esto, pues por ejemplo, yo lo No, aprendí. no, y, No, no lo usábamos para nada. No, y no, los aún ahora cortis. tampoco se usa. No, 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 no.
no se No, usa. no, Bueno. Mira, no. aquí hay dos preguntas importantes. Una de la esposa de Miquel, que dice, hola doctora, qué linda se ve como siempre, fíjate, ¿no? O sea, ¿Qué tal? eso ayuda en esta época. Y Muchas Miguel hace una gracias. pregunta, Miguel hace una pregunta que yo también quería saber, porque te sentiste alguna vez importante ahí, siempre, ¿no? Por lo que hacías, pero mira, un paciente hizo un QT largo, hizo una arritmia, y bueno, voy y llamo a la doctora Alonso. No, bueno, a veces me comentaban, oye, ¿crees que le podemos poner hidroxicloroquina y tal? Mírate el QT. Bueno, pues yo me miraba el QT, ¿no? Todo el mundo llegaba con el electrocardiograma, entonces, pues sí. Importante, no sé si decir importante, pero yo creo que, sabes que en esta pandemia, que no hay nada de evidencia de Ajá. nada, y que lo que Ujú. utilizas tú más o menos y lo que haces al paciente es más o menos, es algo que no está basado en ninguna evidencia, es importante, yo qué sé, una cosa que es poco común, creo yo, que es el sentido común. No, no Ujú. lo digo porque yo tenga mucho sentido común, en absoluto. Yo sé que lo tiene, yo No, sé que sí lo tiene. no lo digo por esto, pero lo digo porque te das cuenta de que a veces más que saber mucho hostia, poder aplicarlo de una forma que sea lógica, o sea, con sentido común. Entonces yo donde me he visto más importante, fíjate, es porque la gente joven, ¿no? Tiene estas cosas. Yo soy muy joven también, obviamente, Claro, pero está bien. las residentes que son muy jovencitas, ¿no? Estaban conmigo, tal, ¿qué te parece, Conchi? Este paciente mayor, tal, trasplantado, no sé cuánto. Le he pedido, con una placa ya horrible, le he pedido una placa de control. Digo, ¿pero para qué? ¿No sabes? Me he sentido importante a la hora de decir, para, que no te va a cambiar la estrategia terapéutica, ya está hecha. Digo, ¿cómo era la placa de antes? Era un poco fea. Digo, ¿y ahora qué quieres ver? ¿Que es más fea o que es menos fea? Porque fea va a Mira, ser. para los que no conozcan, ese es Conchi, o sea, ese es Conchi en su En- esencia. entonces, ¿no? Pero, o sea, no te va a aportar nada, vas a someter a un riesgo al técnico de rayos que viene a hacer la placa al paciente, que sabes que es un paciente COVID positivo, entonces hay Ajá. que intentar pensar, pero ¿no? Y bueno, quizá yo lo que más me he visto así importante era en esto. Este paciente no hay que hacerle más cosas, ¿sabes? Ya está. Mira, O este sí. te saludan desde el Instituto de Cardiología, que es un instituto acá muy importante en República Dominicana. Creo que tienes muchos amigos ahí. Y el doctor William Torres, allá de Venezuela, pues hay mucha gente queriendo irte, Conchi. Qué bueno, porque Tengo que volver a hay que República volver aquí. Dominicana Y y a a Venezuela, y Venezuela, a y a Venezuela, Venezuela. y a Venezuela, seguro. Y Por lo vamos a hacer supuesto. juntos, lo vamos a hacer Eso juntos. es. Te voy a preguntar algo por un medicamento, si has leído, que se está usando mucho acá, que es la ivermectina. El ivermectina es un medicamento conocido como antiparasitario y que se ha usado mucho al norte, sobre todo al norte pues, del país, y ha tenido unos resultados, bueno, pueden ser discutibles, pero en esta época de tratamiento compasivo, ¿qué tanto vas a discutir tú si estamos hablando de que no sabemos mucho de tratamiento? ¿Pero has leído algo de esto? Yo no tenía ni idea, ni idea. Y el otro día, repasando, porque en el hospital realmente la evolución de todo el tema de protocolos, ¿sabes? De cómo hacer, yo qué sé, con el paciente que está con medicación invasiva, el de la UCI, el manejo del anticoagulante, todo. Han hecho una de protocolos que está además súper bien, porque además es una cosa que se va actualizando y son protocolos escuetos, cortos, ¿sabes? Que si te dan el gran libro del COVID, tú dices, esto no lo leo yo ni loca. Pero tú vas por allí y vas explicando anticoagulante, no sé qué. Entonces, hay uno de tratamiento farmacológico en el que se habla de esto, de los cortis, de la hidroxicloroquina, de todo, ¿no? Y Ujú, entonces, en el apartado del tocilizumab, en mi ujú, hospital, y viene, bueno, cuando tú pones el tocilizumab, lo puedes poner, pero después has de pedir, pues si el paciente tiene una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C, un citomegalovirus, ¿no? Hacer todo un análisis de eso. Y entonces pone lo del, ¿cómo se llama? Es que no sé ni cómo se llama ivermectina. esta, la Ajá, ivermectina en los pacientes que se sospeche alguna, que vengan, por ejemplo, de Latinoamérica, de exactamente. África o de Asia, pone. En Ujú, este caso, pedir Strongyloides estercolaris, es el ujú. bicho este, ¿no?
Y entonces, en este caso, usar el fármaco este. Y entonces lo vi en el protocolo y entré en internet y puse ivermectina. Y tú, cuando pones en el PubMed ivermectina, te sale un ivermectina COVID. Ivermectina Ajá. COVID. ¡Ostras! Y parece ser que in vitro En disminuye Australia. muchísimo la carga viral, yo creo, ¿no? O la replicación del virus o algo así. Sí. Pero no tengo ni idea de nada más. O sea, esto es muy novedoso. Yo no sabía ni que existía. Y no Mira, tengo constancia de que, vamos, no sé si lo habrán usado alguna vez mis compañeros, pero creo que no. y ahí en sala, ¿cuál fue la decisión más difícil, Conchi? O sea, ¿cuál ha sido la decisión más difícil ahí? Estando batallando con los pacientes. Bueno, yo creo que la decisión más difícil es una decisión que no estamos acostumbrados a tomar actualmente, que es la decisión de no hacer más a algún paciente, sobre todo a los pacientes ya ancianos, mayores, pluripatológicos, etcétera. Es una decisión que no estamos para nada acostumbrados. Ahora vivimos en una época en la que nadie se puede morir, ¿sabes? Hay que hacer todo, Ujú, todo, todo y más. Y claro. entonces esto nos ha demostrado otra vez aquello del sentido común, ¿no? Es decir, si el paciente ya no tiene más opciones, tienes que limitarlo de alguna manera, ¿no? Porque es absurdo. Y entonces esas son las decisiones siempre más complicadas, obviamente. El futuro, como lo ves, por ahí está un sobrino tuyo que al principio se conectó. Hola, tía. Fran Carralón, ¿Cómo están los Fran sobrinos? Cuéntame. Carralón, Te Fran, digo por el futuro, porque mi yo sé que no lo sobrino has y mi visto. hermana. Ya, el que no sepa, Conchis de Ávila, que es la muralla más grande de todo el mundo, o la segunda, no sé. La ciudad más alta de España y mejor amurallada del mundo. ¿Cómo está Ávila? Cuéntame, ¿algún enfermo? Pues Ávila está bien. Bueno, Castilla y León ha sido una zona también bastante castigada. Ujú, Estamos en fase cero y he de decirte que mi pueblo está, yo soy de un pueblo, para los que no lo sepan, que es muy pequeño, tiene menos de ujú, 100 habitantes, pero a mí me encanta. Se llama San Juan del Olmo y es una zona, es una área rural, muy rural, donde pues han estado confinados mi padre, todo el mundo en el pueblo, obviamente. Cerraron los dos bares, que eso es una tragedia, los dos Oh, bares que hay en el pueblo. grave, grave. Y entonces, pues, es de las zonas que ya ha pasado a la fase uno. Es decir, ya pueden salir, no sé si van a abrir el bar, esto al menos en la terraza, pero dice mi padre hoy, no estamos para salir a la terraza porque llovía y hacía mucho frío. Dice, aunque Sí. nos pongan la terraza, no podemos ir. Pero bueno, bien, mi Bueno, familia al menos, yo voy a todos en decir Ávila bien, en beneficio de eso que debe haber sido por la muralla seguro. Y por el y frío, por el frío. ¿Cómo ves el y por futuro, el Conchi? frío. Cómo ves Barcelona? ¿Cómo ves España? ¿Cómo ves el mundo? O sea, según tu experiencia, científicamente, sin ser, porque a mí me encanta hablar contigo porque eres una persona clara. Y de la claridad necesitamos hablar mucho en esta época. Pues, hombre, yo veo que esto va para un poco largo de momento Ujú, ahora. ujú. Yo creo que vamos a tardar un poco en salir de la situación. Ok, Así, será lento y lo que sería mejor es que la gente de a pie, los ciudadanos, fuéramos disciplinados y fuéramos, ¿no? Tuviéramos la cosa de ser conscientes, de mantener la distancia de seguridad, de lo de la mascarilla, de todo el raca raca que nos están repitiendo continuamente y que además hay que repetirlo porque uno cuando la cosa va pasando un poco se va relajando. O sea, esto ujú, ya lo vemos nosotros por nosotros mismos en el hospital. Es decir, cuando tú parece que ya hay menos cosa, menos no estás en una sala COVID en el laboratorio, yo llego el primer o el segundo día, la primera semana, limpiaba el teclado, el polígrafo y todo. Ahora ya digo, ¿ha limpiado alguien? Y tal, y a veces se me olvida, ¿no? Es decir, entonces yo creo que hay que ser muy consciente, no hay que confiarse porque todavía no tenemos ningún medicamento eficaz, tenemos que ujú. descongestionar nuestro sistema sanitario y mucho depende de nosotros, mucho depende de nuestra actitud. Entonces yo creo que la cosa será, irá para largo, podremos salir del confinamiento, etcétera, etcétera. Lo peor de todo, aparte de la crisis sanitaria, que si se descongestiona el sistema sanitario y encontramos algún tratamiento eficaz, pues iremos mejorando, evidentemente, ya vamos Ujú. mejorando mucho, pero es la crisis económica que se va a venir encima ahora, ¿sabes?
que será tremenda. Vamos, Vale. yo no tengo muchos conocimientos de economía, pero yo creo que gente que se ha quedado sin trabajo, tiendas que no pueden abrir, bares, restaurantes y otras cosas, y fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Cónchale. Entonces, yo creo que la crisis será importante, pero bueno, esperemos superarlo, Ya, esperemos ya, salir de ello. ya tenemos una hora hablando y podríamos seguir más, pero Jolín, pues se Conchi, ha ya, pasado sé, volando. ya van a ser las 12 de la noche ya, y yo quiero que dejes un consejo acá para el médico que está enfrentando en los países latinoamericanos y en otros países, ese momento que tú viviste y que bueno, que lo has superado porque ya saliste de eso, pero que aprendiste mucho desde el punto de vista que psicológico, médico, qué aconsejas aquí? Bueno, la cuestión psicológica también es muy importante porque una de las cosas más duras de todo es que los pacientes no pueden estar con nadie, ¿sabes? En la habitación. Eso es tremendo. Y el paciente que está mal, y el paciente que tú ves que va a ir mal, y a pacientes mayores que se van a morir, se han tenido que morir solos en la habitación del hospital. Bueno, solos, relativamente, algunos de ellos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, dejábamos venir a la familia a un familiar mientras estuviera el paciente en la fase no pre, que se está muriendo o lo que sea, pero entraba y no podía salir hasta que el paciente no falleciera. Entonces, tú, si no, a veces llamas a la familia para decir su padre o su madre está fatal, creemos que se va a morir pronto, y te encontrabas que la hija estaba con fiebre, con tos, pasando el Uy, COVID en casa. No, no, eso tremendo, tremendo. Esa es la parte más dramática de todo esto. De todo esto es la parte más dramática. Eso sí, mira, ¿eh? aquí está con un compromiso el doctor Lember de Leonel, un abrazo a Conche y que le esperamos aquí para otro asado y un baile de merengue. Conchi Fantástico. va a venir, Conchi va a venir, Aceptado, aceptado. Conchi va a venir y vamos a traer a Esther y vamos a hacer un grupo grande de gente que nos vamos a ir a la Romana, Cocobongo, todo lo que hemos hecho, Conchi, todo lo que hemos hecho. Exacto. Quiero que sepas, y lo voy a decir aquí, ha sido una de las personas que más ha, ha tenido influencia en lo que yo hago en cualquier momento de la vida y en electrofisiología. Te quiero mucho, eres Yo un a ti ejemplo también. para mí y se lo he dicho a mis hijos que yo sé que Elisa te quiere mucho también. Yo Yo sé a que eres ella un la ejemplo echo para mucho de ella. menos. Tenemos que ir al japonés. Elisa, Sí, cuando sí. vuelvas. ¿Estás comiendo sushi? Bueno, empecé el confinamiento con un mono de sushi, porque es que yo, de repente cerraron todo y digo, "Ostras, venía un día del hospital, digo, ahora me comería un sushi". Y hace poco han abierto enfrente de casa un sitio que lo hacen bastante bien. Y entonces fui a correr el sábado y a la vuelta me cogí Sushi. un maki. Me encantó. Aquí dice Digo, Elisa sí ya, pronto. Mira, exacto. Dime, aquí dice dime. Elisa así pronto y bueno, sabe que te queremos, te agradecemos mucho, qué bueno que estás sana y salva. Consérvate así, bueno, bonita, bella y siempre tan simpática y clara. O sea, me encantó esto porque fuiste muy clara y yo creo que esto va a ayudar a mucha gente también a estar muy claro en esto que va a haber. Yo siempre, Muchísimas gracias. siempre es un placer, ya lo sabes, No, ya lo yo lo sé que sabes. sí, yo lo sé que sí. Cuídate Yo mucho también y os bueno, quiero mucho a todos, a Auristela, a Lisa, a ti, a Diego, obviamente. claro. ¿No está Diego conectado? Estará viendo, No, Diego ¿no? está haciendo ejercicio porque esto lo hago desde su cuarto. Esto lo hago desde su Ah, cuarto, entonces él se va a hacer ejercicio y le y, no, echas. y le echa. Bueno, Porque tengo de frente pues el sol aquí. Bueno, un cuídate mucho, abrazo te a quiero todos, un mucho. abrazo a todo tu equipo, Nos- y ajá, ojalá que pueda ir pronto, o vosotros venir también y nos podamos ver, seguro, seguro. ¿vale? Cuídate mucho, ¿ok? Te queremos mucho. Vale. Igualmente a vosotros, un abrazo. Abrazo, abrazo, Chao, abrazo. hasta Chao. luego.